Abierta, vamos a estudiar esta porción de la Escritura, Jeremías 11, 18 al 23, bajo ese título, Salvados por Gracia. Jeremías había cumplido al pie de la letra todas las órdenes de Jehová, pero al parecer no había mucha credibilidad entre lo que Dios le decía y lo que él veía en el pueblo. Este es el concepto de Jeremías. Parece que Jeremías dudaba un poquito entre lo que él veía y lo que Dios le decía. Muy simple. Nosotros no vemos lo profundo del corazón del hombre, solo vemos la apariencia, lo que el hombre mismo quiere mostrarnos. Así es que si nosotros venimos aquí al templo y vemos a la gente adorando, nosotros vamos a decir, wow, qué manera de adorar al Señor, pero no conocemos su corazón, ni sus intenciones, ni su sinceridad para con Dios. Por un lado, Dios ataca a su pueblo y lo que ve Jeremías es a un pueblo que se la vive adorando a Dios con tanto ritual litúrgico. Como yo les decía, él veía la adoración, veía cómo entraban y salían del templo, él era sacerdote, y veía toda esta situación. Pero Dios decía que estaban mal. Él veía muchos sacrificios, muchas ofrendas, veía altares por doquier. Recordemos que muchos de estos altares eran para Jehová, aunque quemaran inciensos a Baal. Había un sincretismo religioso muy fuerte en Israel en la época de Jeremías. El mismo Jeremías se describe a sí mismo como un cordero inocente, alguien muy ingenuo. Por eso Dios se tiene que presentar y mostrar a su profeta su gracia salvadora, para quien Él ha llamado y de esta manera cuidar de él. Porque la salvación de Jehová para con su profeta va más allá de cuidar su propia vida, porque Él lo ha elegido para una misión, para una tarea. Dios muestra su gracia a través de sus bondades. Y dice el texto, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras, dice el versículo 18. Esta es la parte más tierna de Dios para su profeta, quien se siente un cordero inocente. No contempla la maldad de su propio pueblo, de su propia gente. Estamos hablando de los de Anatot. Muchos enfoques sobre este pasaje, donde dicen que Jeremías no alcanza a comprender la maldad del pueblo de Israel hasta que Dios le dice que sus hermanos y la casa de su padre quieren matarlo. Sí, estos son los parientes que quieren matar a Jeremías. Esta parte que estamos leyendo está conectada con parte del 12 y dice el 12:6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Esta es la realidad. Aquellos que querían matar a Jeremías eran precisamente sus hermanos, los parientes, su familia. Y entonces Jeremías no contemplaba toda la maldad del pueblo de Israel hasta que ve toda la maldad del pueblo de Israel contemplada en su propia familia. Es cuando se da cuenta que en verdad la maldad de la gente está desbordada. Su propia gente, su propia sangre quiere matarlo. ¿Qué esperar del resto de la nación? Dice el versículo 19 que se paseaba en su propia tierra, Anatot, de manera muy confiada, que es una de las traducciones de esta frase, cordero inocente, porque estaba entre sacerdotes, estaba entre su propia familia. Nunca se imaginó que su propia gente quería matarlo. Los sacerdotes deberían estar con él y con su tarea profética, no deseando matarlo. Otra sorpresa para Jeremías tiene que ver con otra posible traducción de la expresión cordero inocente, ya que esta era usada para decir que era el preferido de su casa. Este es el sentido más propio de la expresión cordero inocente. Era el preferido de su casa. La costumbre de los judíos era separar un corderito para que los niños jugaran con él. Se convertía en la mascota de la casa. Esto le daba privilegios, como el de no ser comido, porque era el favorito de la casa. ¿Se acuerdan de la historia que contó Natán a David? De este cordero que toma el rico para ofrecerlo a sus visitas. Dice el texto en la versión popular, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso,
y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Segundo de Samuel 12:3. Como les digo, esta es la referencia a la expresión que Jeremías está haciendo como cordero inocente. Porque esa era la costumbre entre los judíos, tener una como mascota. Como aquí ahora le llaman perrijos, ellos tenían corderijos. Separaban a una y su privilegio era no ser comida porque era parte de la familia. Porque la familia no se come. ¿Se imaginan la cara del profeta al saber que lo querían matar? ¿Cómo? Si soy el privilegiado, soy el preferido, soy el querido por toda la familia y resulta que me quieren matar. Por eso Dios muestra su gracia al cuidar de su profeta y le muestra la maldad de los hombres y el por qué los va a juzgar. Su gente sabía que Jeremías no era casado, no tenía descendencia y su nombre sería borrado de su familia. Por eso quieren destruir el árbol y su fruto, su vida y su ministerio, y son concretos. No haya más memoria de su nombre, dice el versículo 19. Jeremías repite las palabras que Dios le ha dicho, las hace suyas porque el dolor lo embarga. Por eso el 19 él repite lo que Dios ya le acaba de decir. Dios es bueno y cuida de los suyos porque así es su gracia. Dios muestra su gracia haciendo suya nuestra causa. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa, dice el versículo 20. Así como Jeremías hizo suya las palabras de Jehová, que le advertía sobre los planes de sus hermanos y de la casa de su padre, ahora el profeta quiere que Dios haga suya esta situación. Podemos pensar que Jeremías tiene en mente que Dios lo había puesto en este ministerio profético y todo esto que estaba pasando a su alrededor era por esa tarea encomendada. Si él no estuviera haciendo esto, no tendría tal problema. Tal vez pasaba por la mente de Jeremías. Tal vez Jeremías también pensaba que Dios debería descargar toda su ira contra sus parientes. Por eso pide y desea ver la venganza contra su propia familia. De esta manera sabrá que Dios está con él. Jeremías hace poesía para Dios. Es Jehová de los ejércitos, es quien juzga con justicia. Esta es la forma poética de preguntar a Dios lo mismo que en el versículo 12:1. ¿Recuerdan que les dije que estaba unido desde el 18 hasta el capítulo 12? Esta expresión de Jehová de los ejércitos juzga con justicia es una pregunta que es muy específica en 12:1. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aquí es donde entra este Dios justo y que tiene todo el ejército del cielo para impartir justicia. Ante esto, que parece difícil de entender, cuando vemos injusticias por todos lados y vemos cómo los malos prosperan. Y esa es una realidad. Hay por ahí un video corto que circula mucho en las redes de una señorita que se sienta en su carro del lado del copiloto y se pregunta que si ella es la única que batalla para salir adelante, que si ella es la única que batalla haciendo las cosas honradamente, porque ella ve que los malos prosperan. Pero no es la única que se ha preguntado. Durante todos los tiempos ha habido esta pregunta: ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué se ve que ellos son felices? ¿Por qué se ve que a ellos no les falta nada? ¿Dónde está este Dios que juzga con justicia? Mostrando precisamente su gracia para salvar y cuidar de los suyos. Porque Dios no es el problema, sino la rebelión humana, el pecado del hombre que separa a este de Dios. Recordemos que Dios hizo un mundo perfecto. Le dio libertades al hombre y el hombre decidió pecar. Decidió ser como Dios. Decidió desobedecer, poner en duda la palabra de Dios. Dios le dio al hombre libertad para que él decidiera entre lo bueno y lo malo. Dios juzga con justicia porque él ve al hombre de manera completa.
Él lo ve como un ente donde no puede ser separado. Existe de manera total en todos los sentidos. Por eso Jeremías declara que Dios es omnisciente, porque puede ver así al hombre, porque Él escudriña la mente y el corazón. Esta expresión es una expresión que habla de la omnisciencia de Dios. Tú lo conoces todo. Tú me conoces a mí, conoces a los hombres. No podemos escondernos, no podemos ocultarnos de ti. Inclusive lo que yo diga, dice tu palabra, que antes de que yo le diga, tú ya sabes qué es lo que voy a decir. Jeremías termina diciéndole a Dios: ante ti he expuesto mi causa. Es una manera de hablar de este Dios omnisciente. Tú me conoces perfectamente. Como les digo, esta parte está unida con el 12 y dice el 12:3, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Tú me conoces. Tú sabes muy bien mi causa, tú sabes muy bien mis sentimientos. Tú sabes qué estoy en este momento sintiendo cuando me estoy enterando que mi gente me quiere matar. Cuando yo me consideraba el preferido, el cordero inocente. Jeremías no pide venganza en sí. No está arrepentido de haber tomado esta tarea. Solo expresa que Dios lo puso ahí y Él va a cuidar de su vida hasta que termine la tarea encomendada. Dios va a hacer suya su causa, porque atacarlo a Él es atacar la obra de Dios para lo cual fue puesta. Sí, parece que Jeremías quiere, Señor, que le caiga un rayo ahorita y quiero verlo cómo lo se consumen. Parece que está expresando esto, pero realmente Jeremías lo que está expresando: Señor, quiero ver cómo cuidas de mí. Yo soy tu profeta, tú me pusiste aquí, estoy haciendo tu tarea, la tarea que tú me encomendaste. Lo que quiero ver es cómo me cuidas. La gracia de Dios se muestra al salvar a Jeremías. Dios muestra su gracia por la elección. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. Recordemos, como dijimos al principio de esta serie de temas, que Jeremías 1:1 nos muestra que Jeremías es parte de esta familia. Los exiliados por Salomón para no ejercer el sacerdocio, cumpliendo la palabra de Jehová sobre los hijos de Elí. Así que, aunque servían al templo y eran considerados sacerdotes, porque será su estirpe, pues no eran parte de un sacerdocio activo. Tal vez eran los que iban por la leña, por el agua. Tal vez su tarea era la intendencia, pero no intervenían directamente ya en los sacrificios. Como les decía, se les respetaba su dinastía, pero todos estaban allí desterrados precisamente del sacerdocio. Dios elige a Jeremías de este grupo de desterrados, de este grupo que no merecía participar en el ministerio directamente. Esto implicaba salvación, porque este grupo de sacerdotes había sido desechado por Jehová. Jeremías es un claro ejemplo de la elección de Dios, de su gracia, porque de todos sus hermanos lo eligió a él. Sacarlo para ponerlo como profeta era redimirlo y así ponerlo para la obra que Dios tenía preparado. Por eso dice Jeremías: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. 1:9. Hablando precisamente de esta elección, de esta redención. ¿Sí? Cuando Dios toca, por ejemplo en el caso de Isaías, es una acción de purificación y una acción de ponerlo en la obra para la cual lo ha llamado. De todos los sacerdotes de Anatot, Dios lo eligió a él, como lo va a explicar Jesús. De todas las viudas que había en tiempos de Elías, cuando no llovió por 3 años y medio, no lo envió más que a una, a la viuda de Sarepta. De todos los leprosos en los tiempos de Eliseo, solo fue curado uno, Naamán. ¿Recuerdan? Esto provocó la ira de los de Nazaret que quisieron matar a Jesús. Así le pasó a Jeremías, provocó el enojo de sus parientes. Estos hombres malvados y perversos buscaban callar la voz de Dios a través de su profeta, pero Dios los va a castigar, matando a todo lo que implica su descendencia. Los jóvenes morirán a espada. Esto se refiere a todos los varones en edad militar. Y sus hijos e hijas morirán de hambre, refiriéndose a los menores de edad. Todo su clan de Jeremías morirá. A final de cuentas,
Hay otras familias en Anatot y después del exilio regresan 128 para ser exactos. Es el dato que da Esdras 2:23 y Nehemías 7:27. Fueron exterminados solo la familia de Jeremías. Dios prometió que no quedaría remanente, que no quedaría nadie de esta familia de Jeremías que querían su mal. Solo por su gracia somos salvos. Es su gracia la que nos hace perseverar en este camino. Es su gracia la que nos elige y es por su gracia que somos redimidos. Para prepararnos al sermón, ¿se acuerda que cantamos este hermoso himno? Maravillosa gracia, de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Jeremías puede cantar la gracia de Dios y nosotros también al darnos cuenta de que fue su gracia quien nos ha alcanzado para salvación, para quitar nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Así como Jeremías, no merecíamos ser redimidos, habíamos sido desechados, pero es su gracia que nos elige para que el corazón más negro, blanco lo pueda hacer, olvidando mi pecado e iniciando una nueva relación conmigo. Dios es bueno, porque sin merecerlo, me ha elegido para ser salvo. Oh, ensalcemos el nombre de Jesús, el Salvador. Hermano, que en verdad podamos vernos en la vida de Jeremías. Que a lo mejor estamos así como Jeremías, confiados, viviendo una vida porque confiamos en Dios. Jeremías vivía así porque confiaba en Dios, en este Dios que lo había salvado, en ese Dios que había tenido misericordia. Por eso él dice, yo vivo como cordero inocente, vivo así, confiado, como el hijo predilecto de mi familia. Yo de excepción que quieren matarme por esto. Pero él está seguro que Dios cuidará de él. Este Dios que lo ha llamado a salvación. Este Dios hará que él persevere en esta salvación hasta cumplir su tarea, hasta que sea llamado en gloria. Y así nosotros, igual, hasta que Dios nos llame en gloria, Él va a cuidar de nosotros y nos va a perseverar por su gracia, por su amor. Hermano, que el Señor le bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti